¿Cuánto tiempo y esfuerzo te ahorrarías si aplicaras estos tips a tiempo? Te quedaste con ganas de más, lo sabíamos. Es por eso que hoy, tal como lo prometimos, volvimos con esta segunda mitad del video con los tips de programación embebida para la industria que marcan la diferencia. Volvimos renovados y con mucho más para vos, y hoy te vamos a mostrar de forma práctica cómo aplicar cada uno de estos tips en proyectos reales con ESP32, ESP8266 y demás. Soy Emma, fundador de Trébol Argentina, y luego de muchos años incorporando tecnología en industria y además transfiriendo nuestro conocimiento a cientos y cientos de alumnos y alumnas, déjame aconsejarte algo. No te aprendas de memoria estos tips y ve a aplicarlos inmediatamente, es decir, a medida que avance el video, empieza a aplicarlo a tus propios proyectos e ideas. Es la mejor manera de asimilar estos conocimientos y que puedas discernir cómo y cuándo utilizarlos y de forma combinada para llevar tus proyectos a un siguiente nivel. Y no te dejes engañar por la aparente simplicidad de estos tips y no cometas el error de intentar ir a lo complejo antes de dominar lo simple y esencial. Y si no viste la primera mitad de este video, no te preocupes que te lo dejamos al alcance de un clic por aquí o por aquí para que vayas a verlo y luego retomes en esta parte del video. Y si quieres seguir creciendo y mejorando cada día con la ayuda de estos videos prácticos que son imperdibles, no olvides suscribirte y darle a la campanita porque tenemos mucho más contenido de valor y práctico para vos. Y nos vamos de lleno al tip número 6. No ignores los pines libres. Como sabes, los pines de propósito general o GPIO de un microcontrolador se pueden configurar para hacer entradas, salidas, otras funciones especiales y demás. ¿Qué pasa cuando no los utilizamos en la aplicación y por lo tanto no los configuramos? Por defecto son entradas, y un pin como entrada sin ninguna referencia de tensión es básicamente una antena de problemas, es decir, deja a nuestro sistema susceptible a la entrada de interferencias eléctricas y electromagnéticas provenientes del exterior, típicas en ambientes industriales. Por supuesto, el problema se agrava con la cantidad de pines libres en este estado, con la sensibilidad del microcontrolador, con el diseño de la PCB y por supuesto con la magnitud de las interferencias, según lo hostil que sea el ambiente industrial donde estemos trabajando. Pero no te preocupes que es muy fácil de solucionar. Junto con el tip 1 son de muy fácil implementación y traen grandes resultados. Y te podemos contar cientos de casos en los cuales era el mismo sistema, mismo hardware, mismo cableado, misma fuente de alimentación, mismas interferencias electromagnéticas presentes, y antes de aplicar estos tips los sistemas eran muy erráticos y luego en combinación el tip 1 con el tip 6 los sistemas no fallaron nunca más, sin hacer ningún cambio de hardware, solo unas líneas de código. Así que ya mismo puedes ponerlo en práctica. Busca el datasheet del microcontrolador que estés utilizando y uno a uno los pines que no utilices los puedes declarar como salida, preferentemente en estado bajo, o como entrada pero con referencia de tensión. Por ejemplo, una resistencia de pull-up o down pero externa, en el cual necesitaríamos agregar más componentes a nuestro circuito, o habilitando la resistencia de pull-up interna, siempre y cuando el microcontrolador lo permita. Por ejemplo, en algunos pines con Arduino IDE los podemos declarar simplemente como input pull-up. Lo más sencillo es crear una plantilla en la cual declares todos los pines como salida y en estado bajo y luego configures los que sí utilizas. Pero ojo, no todos los pines de un microcontrolador te permite declararlos como salida. Por ejemplo, en un ESP32 hay 4 pines, el 34, 35, 36 y 39, que son solo entradas. Y si pasas este detalle por alto, los vas a declarar como salida, pero seguirán siendo una entrada. Y tendrás 4 puntos débiles en tu sistema, a menos que le prestes mucha atención al tip siguiente. Y hay mucho software de simulación de microcontroladores que te asignan un color al estado del pin en tiempo de ejecución. Por ejemplo, rojo para el estado alto, azul para el estado bajo y un color gris para el estado indefinido, es decir, entrada sin referencia. Entonces puedes correr la simulación luego de aplicar esta estrategia y verificar que no quede ningún pin gris o en modo antena. Tip número 7. Saca el máximo provecho a las WART de tu microcontrolador.
Prácticamente todo microcontrolador traen WART. Muchos utilizan simplemente el monitor serie aprovechando el puerto USB de una placa de desarrollo para imprimir algunos mensajitos. Pero la WART es mucho más potente. Y aquí tenemos una ventaja muy grande del ESP32 frente al ESP8266. Este último tiene una sola WART compartida por supuesto con su puerto USB. Pero el ESP32 tiene dos WART. La WART 0 en mismas condiciones, pero además una WART 2. Es decir, podemos reservar la primera únicamente para enviar mensajes a un monitor serie o a otro microcontrolador o sistema en la aplicación final, y además la WART 2 para comunicarnos con otro sistema totalmente independiente. Por ejemplo, para dotar de conectividad Wi-Fi a un sistema que ya está funcionando con otra tecnología. Debes saber que con tan solo habilitar el puerto serie a través de la WART 0 en placas de desarrollo como el ESP32, el ESP8266, a la velocidad correcta, en estos casos a 115.200 bits por segundo, con solo reiniciar el microcontrolador ya por puerto serie nos va a mostrar un montón de información muy útil. Y luego de eso nos va a indicar si hay algún error en nuestra compilación o alguna advertencia. Por ejemplo, si declaraste como salidas estos 4 pines del ESP32 que son solo entradas, nos va a indicar inmediatamente después del boot. Y luego también en tiempo de ejecución, si ocurre alguna excepción como un acceso indebido a memoria y demás, nos los va a mostrar por puerto serie. También si hubo algún reseteo por una excepción que no se puede manejar. Entonces, sumado a esta potencia, puedes imprimir mensajes en lugares estratégicos de tu código para entender la evolución temporal de tu programa cuando lo estás desarrollando. O también si estás realizando operaciones matemáticas que no te dan el resultado esperado. Entonces puedes imprimir mensajes estratégicos en los cálculos intermedios con el formateo correcto en cada tipo de número y entender qué está sucediendo. Y si el compilador está realizando casteos indebidos y demás, entonces es el momento de aplicar las mejores prácticas. Y debes entender que por potentes que sean, son microcontroladores, no son supercomputadoras con sistemas operativos, con programas corriendo como MATLAB, en los cuales puedes hacer todo tipo de cuentas sin problemas. Tienes que tener un montón de consideraciones para hacerlo de la manera más eficiente posible. Y entender que también los cálculos ocupan tiempo de ejecución y recursos. Entonces muchas veces conviene guardar cálculos previamente calculados en arreglos de memoria y luego accederlos directamente. Y recuerda también que cada uno de estos mensajitos no solo ocupa lugar en memoria, sino que también insume tiempo de ejecución. Por lo tanto, debemos imprimirlos, preferentemente en una etapa de desarrollo, pero luego eliminarlos. O directamente definir una etiqueta de ejecución condicional para que se impriman solamente en una etapa de desarrollo y dejar únicamente los mensajes de vital importancia en la implementación final. Y estando en el tema de las WARTs, tenemos que decirte otra consideración muy importante que muchos pasan por alto, y es el error en el baud rate. Cada microcontrolador, según la frecuencia de trabajo, por ejemplo las placas Arduino con un cristal de 16 MHz, y según la velocidad elegida para hacer la comunicación, cometen un determinado error. Si ese error es mayor al admisible, simplemente los dos dispositivos no se van a conectar. Y justamente hablando de esta velocidad de 115.200 bits por segundo, en las placas Arduinos con el cristal nombrado se comete un error demasiado grande. Nuevamente hay una solución muy fácil únicamente por software. Si vas al catálogo del microcontrolador, por ejemplo un Atmega 328P, un Atmega 2560, hay un bit duplicador de velocidad que te dejamos en pantalla. Y utiliza una estrategia diferente para llegar a la velocidad deseada. Entonces, en esos casos, sabemos que la velocidad de 115.200 tiene un error muy grande, entonces podemos elegir una velocidad de la mitad, 57.600, y poner el bit duplicador en 1. De esta manera se obtienen 115.200, pero con un error mucho menor, y ahora la comunicación sí se establece con eficiencia. ¿Lo sabías? ¿Te ha pasado esto o algo similar? Es de muy fácil solución. Así que por favor ve a suscribirte y darle a la campanita para no perderte estos tips imperdibles y siempre vuelve a contarnos si lo has podido aplicar y a obtener estos grandes beneficios. Y para cerrar el tip de las WARTs, si no tienes una placa de desarrollo con puerto USB, no hay problema, puedes salir directamente de los pines TX y RX y con un adaptador USB a TTL que se consiguen con facilidad en una gran diversidad de versiones, incluso con selector para tensiones de trabajo de 3.3 o 5 volt,
vas a poder también comunicarte con una computadora. Y si las distancias son muy grandes, deberás utilizar alguna interfaz como RS232. Tip número 8. Aplica técnicas antirrebote de la mejor manera. Un pin configurado como entrada en un microcontrolador no solo se utiliza para leer el estado de un pulsador, final de carrera o teclado matricial, tiene muchas más aplicaciones en la industria. Por ejemplo, podemos leer información proveniente de un caudalímetro digital. En esos casos no solo tenemos que detectar los flancos de estos pulsos, sino también medir el tiempo entre pulsos para traducirlo en un caudal. Y así con muchos más ejemplos en distintos módulos que nos envían la información a través de pulsos. En todos los casos hay que tener consideraciones de buenas prácticas de diseño para que esta información sea correcta y sea inmune a interferencias electromagnéticas. Pero en los primeros casos donde hay pulsaciones mecánicas, el contacto simplemente no es perfecto y eso se traduce en ruidos eléctricos que podemos ver en un osciloscopio. Por ejemplo, un pulsador tendrá contactos erráticos tanto al presionarlo como al soltarlo. Esto puede ser imperceptible para el ojo humano o para un osciloscopio dependiendo su calidad y de cómo esté configurado, pero no para el microcontrolador, que es mucho más rápido, en especial cuando está configurado para manejar interrupciones externas o por cambio. Entonces, en estos casos lo mejor es medir cuánto duran estas interferencias y poder evitarlas y hacer nuestro sistema inmune. Por supuesto, va a depender de cada tecnología y de cada tipo de pulsador, pero en general podemos decirte que los pulsos de entrada duran al menos unos 5 milisegundos, igual que los pulsos de salida, y la duración mínima del pulsado, dependiendo de la velocidad del operario, puede variar a partir de los 40 milisegundos. Entonces, lo ideal sería, ante una detección de cambio de flanco, esperar un tiempo prudente, por ejemplo 5 o 10 milisegundos, y volver a detectar el estado de ese pin. Y lo mismo al soltar. Entonces, si la aplicación lo permite, podemos hacer un pequeño delay de 5 a 10 milisegundos a la entrada y también, si la aplicación lo permite, hacer una espera a la salida hasta que se haya soltado el pulsador y esperar otros 5 o 10 milisegundos. Pero ¿qué ocurre? ¿Es correcto hacer esto adentro de una ISR, es decir, una rutina de servicio de interrupción? Y la respuesta ya la sabes si viste la primera mitad de este video. Recuerda lo que dijimos sobre el delay. Y una de las mejores prácticas es reducir al mínimo el código ejecutable dentro de las rutinas de interrupción. De hecho, con algunos microcontroladores y determinados entornos de desarrollo nos va a dar alguna advertencia en algunos microcontroladores, pero en otros no. Por ejemplo, introduciendo un delay adentro de una ISR en un ESP8266 no nos da ninguna advertencia y nos deja ejecutar el código y de hecho funciona siempre que esté bien implementada la aplicación completa. Por ejemplo, si tenemos salidas de PWM funcionando por hardware, estas no se verán afectadas por los delays que hayan en otras rutinas de interrupción, pero esto no significa que sea una buena práctica. Veamos qué pasa si cometemos este error en un ESP32. Agregamos un delay dentro de una ISR asociada a una interrupción externa, el compilador no nos dio ningún error y cuando ejecutamos el programa, al presionar el pulsador ocurre una excepción que no nos permite seguir ejecutando y nos resetea el dispositivo. Si habilitamos el puerto serie vamos a tener toda esta información valiosa y podemos actuar en consecuencia. Y por supuesto se debe a que no admite delay dentro de la ISR. Entonces, ¿cuál es una solución muy eficiente? Prestarle atención al tip siguiente. Tip número 9. Implementa una máquina de estados en tu bloque 3. Es muy conveniente definir estados representativos de tu sistema. Por ejemplo, estado reposo, configuración, error, alarma y muchos más. Y estos estados no son estáticos, sino que en cada uno de ellos se ejecuta la tarea en cuestión y se vuelve a entrar al ciclo, verificando nuevamente el estado. Si el estado ha cambiado, se ingresa al correspondiente. Y con esta implementación es muy fácil definir condiciones para pasar de un estado al otro y que estos cambios de estado ocurran únicamente ante eventos. Ya hemos nombrado algunos, por ejemplo, el desborde de un timer, una interrupción externa, una interrupción por cambio, también una recepción de datos por puerto serie y muchos otros eventos. Es decir, ante eventos cambiamos de estado con condiciones que nosotros mismos podemos especificar. Entonces, volviendo al caso anterior, podemos simplificar al mínimo nuestra ISR de la interrupción externa y simplemente habilitar un flag.
Este flag lo gestionamos y administramos en nuestra máquina de estados, no en la ISR. Así, por ejemplo, entrando a un estado de alarma, podemos hacer los delay correspondientes a la entrada y a la salida del pulsador, o mejor aún, usar funciones no bloqueantes. Por ejemplo, Arduino IDE nos entrega funciones como milis o micros que no son bloqueantes y nos dan grandes ventajas. Aquí ya es decisión del programador, lo que se adapte mejor a la solución que está brindando. Por ejemplo, si repetimos el experimento en un ESP32 con esta buena práctica implementada, podemos ver en el display que se entra inmediatamente al estado de alarma y se gestiona de una manera particular. Podemos decidir, por ejemplo, que solo se pueda salir del estado de alarma ante determinadas condiciones, estando el sistema en un estado seguro y sin aceptar otro tipo de configuraciones. Y así las posibilidades son infinitas. Por ejemplo, con este sistema igual de implementado, podríamos recibir esta consigna no de un pulsador, sino de una interfaz. Por ejemplo, desde Blink, activando un switch virtual, hacemos una gestión similar a la de la ISR y podemos entrar al modo alarma simplemente eligiendo otro evento que la dispare. Te invitamos a ponerlo en práctica y que nos dejes en los comentarios qué resultados obtuviste. Y llegamos al tip número 10. Considera recursos limitados de memoria y realiza pruebas exhaustivas. Recuerda que cada microcontrolador tiene una determinada cantidad de memoria RAM y siempre tienes la posibilidad luego de compilar de ver cuánta memoria estás utilizando. Y por ejemplo, cada impresión en pantalla de mensajes ocupa memoria, como te dijimos en los primeros tips. Entonces dichos mensajes se pueden minimizar en contenidos o, si son repetidos, definirlos una sola vez y llamarlos en distintas partes del código. Y encontrar siempre un compromiso entre la velocidad requerida, por ejemplo en cálculos matemáticos, y el almacenamiento en memoria. Si tenemos mucha memoria, puede ser conveniente guardar los resultados en arreglos y simplemente accederlos. Y si estamos muy al límite de la memoria, siempre podemos utilizar la memoria EEPROM, que es permanente, o anexar memorias externas. Por ejemplo, las memorias de la familia 24LC que funcionan con I²C, podemos colgar todas las que necesitemos de nuestro bus I²C del microcontrolador. Y ojo con la memoria EEPROM, los ESP32 y ESP8266 no tienen EEPROM, sino que la simulan con memoria de programa. Tú puedes hacer uso de las librerías de EEPROM sin darte cuenta de que en realidad no tienen una EEPROM real y en su lugar ocupan memoria de programa de hasta 4096 bytes. Es decir, te reducen la memoria disponible para tu programa. También ciertos microcontroladores permiten reservar una parte de la memoria para el bootloader que gestiona la carga del programa a través del puerto serie. Si nosotros no utilizamos el bootloader, debemos deshabilitarlo para liberar esa parte de memoria. En fin, prestemos atención a la memoria utilizada y optimicemos en los casos en donde sea realmente necesario. Y por último, realiza pruebas exhaustivas. Y con esto nos referimos principalmente a que no dejes nada al azar. Por ejemplo, en sentencias condicionales, if, else if y demás, que siempre haya una condición else, es decir, que siempre se pueda acceder a un caso diferente a los anteriores. Lo mismo con las sentencias switch case, que es similar a una anidación de if else, pero con una estrategia más eficiente. En este caso debe estar definido el default, que es todos los demás casos. Lo mismo también en la máquina de estados. Estado reposo, alarma y default, un caso distinto a todos los demás. Y en estos casos podemos imprimir por puerto serie un mensaje representativo, pero es muy importante no perdernos este evento, por lo tanto puede ser muy útil guardar en memoria permanente como la EEPROM, ya sea real o ficticia, esta información. Y mejor aún si lo hacemos con fecha y hora, por ejemplo con un reloj de tiempo real RTC, podemos leer la fecha y la hora en el momento en el que ocurre alguna excepción o algún acceso indebido a un estado no previsto y guardar el tipo de error en memoria. Y luego al resetear el microcontrolador mostrarlo por puerto serie. Y así te recomendamos contemplar todas y cada una de las posibilidades. Y en especial el consejo es que entiendas el código que estás escribiendo. Es mejor avanzar con seguridad, pero tener un total entendimiento de cada parte de tu código para que puedas hacerlo crecer.
Y no olvides tener consideraciones de consumo, en especial si tu microcontrolador se alimenta con una batería externa, y considerar, en caso de ser necesario, configurar los fuse bits de tu microcontrolador. Esto es muy útil. Llegamos al final de este video, esperamos haberte ayudado mucho con estos tips de programación y te invitamos como siempre a aplicarlos de inmediato y que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia para que podamos ayudarte. Como siempre, ha sido un placer y bienvenido o bienvenida a esta comunidad de apasionados por la tecnología que no para de crecer. No olvides suscribirte y darle a la campanita porque tenemos mucho más contenido de valor para vos. Chau chau.